Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. David Jenkins había estado sufriendo y sintiéndose desconfiado durante varias horas. Un correo electrónico misterioso había destruido su mundo, informándole que su amada esposa Lauren fue vista la semana pasada en la habitación de un motel y actualmente estaba cenando con el mismo hombre. El shock de David era indescriptible, su amor era profundo, y esta revelación lo dejó completamente confundido. Sus sentimientos el uno por el otro parecían inquebrantables. Recientemente había cumplido 30 años. No podía evitar prestar atención a esta carta y sus significados ocultos. Por lo tanto, cuando regresó a casa ese día, una sensación de ansiedad y preocupación lo invadió como nunca antes. Al llegar a la casa alrededor de las 6 p.m., notó el coche de Lauren estacionado, lo que indicaba su llegada. Vio que ella estaba en el fregadero con un traje de trabajo, ocupada lavando verduras. Cuando entró a la cocina, fue recibido con un saludo vacilante. Dejó su maletín en el suelo. «Hola, querida. ¿Cómo estuvo tu día?» Lauren se secó rápidamente las manos con una toalla, se dio la vuelta y lo besó en la mejilla. David no pudo evitar asombrarse de lo despreocupada que parecía a pesar de haber pasado todo el día con otro hombre. Todo estuvo genial, pero hay malas noticias sobre el proyecto en el que estamos trabajando. Parece que tendré que ir a Greensboro el viernes, así que no volveré hasta las 8 de la noche, dependiendo de cómo vayan las reuniones. Y luego volveré a casa, explicó Lauren. David estaba familiarizado con el horario de trabajo de Lauren y sabía que podía estar lo más libre posible los miércoles y viernes por la tarde. Para verificar las acusaciones contenidas en el correo electrónico, su idea era facilitarle las cosas a Lauren el próximo viernes. Las declaraciones de que tenía problemas con el proyecto, una reunión y un viaje de negocios eran ficción. En su lugar, decidió tomarse el día libre el viernes y utilizar ese tiempo para hacer algunos trabajos necesarios, así como para seguir el motel donde Lauren y su amante se estaban quedando. «Hey, al menos no tienes que quedarte a pasar la noche. Aún podemos pasar el fin de semana juntos», ofreció Lauren, con un tono muy convincente. David pensó por un momento, dándose cuenta de lo cariñosa que era Lauren a pesar de su inesperado viaje de negocios. «¿Sabes qué? Como no sé cuándo vas a regresar, ¿podrías llamarme cuando salgas de Greensboro? Intentaré preparar la cena», ofreció. Ayer no habría prestado atención a un gesto tan cariñoso de Lauren. Ahora dudaba que ella le hubiera pedido que le diera un periodo de 2 horas para ocultar cualquier evidencia de su infidelidad. «Por supuesto, te llamaré tan pronto como tenga una idea clara de cuándo puedo salir de Greensboro, y al mismo tiempo, te diré la hora estimada de mi regreso en la carretera», le aseguró David. «Está bien», respondió ella. El propósito del viernes ahora era facilitarle a Lauren engañar con su amante nuevamente, suponiendo que realmente fuera ella en el motel. Y si esta carta resultaba ser cierta, David quería que Lauren pensara que no tenía que preocuparse por él descubriéndola. «David, voy a cocinar la cena y luego tomaré una ducha rápida». «¿Puedes vigilar la sartén?», ella preguntó mientras tomaba su bolso y se dirigía arriba. «No te preocupes, cariño. La vigilaré», respondió David, aunque le parecía extraño. Ella usualmente dejaba su bolso abajo. Pensó para sí mismo, preguntándose por qué se iba a la ducha en ese momento, ya que no era una práctica común para ella. Usualmente no se duchaba inmediatamente después de llegar a casa. Por lo tanto, mientras revisaba el correo y cocinaba las verduras, fue invadido por una sensación de ansiedad. ¿Estaba este viaje inesperado a la ducha de alguna manera relacionado con el contenido de la carta que había recibido anteriormente? David suspiró, pensando para sí mismo, «Mi vida es un desastre. Solo una carta anónima, y ahora ya estoy cuestionando todos los momentos de mi matrimonio una vez feliz». Durante la cena, se notaba que David estaba pensativo. «¿Hay algo más que te esté molestando, querido? Te ves inusualmente callado y distante. ¿Tienes algún problema además del proyecto del que hablamos?», preguntó Lauren, notando las respuestas breves y abruptas de David a sus preguntas anteriores.
No, supongo que solo estoy cansado y muy inmerso en la preparación para nuestro viaje a Greensboro el viernes, respondió David, dándose cuenta de que necesitaba mantener la apariencia de un comportamiento normal para no despertar las sospechas de Lauren. David pensaba que era un poco divertido lo que se considera normal en estos días. Tal vez mi esposa está teniendo una aventura, o me convertiré en el objeto de bromas estúpidas de alguien, o en el peor de los casos, me convertiré inadvertidamente en la víctima de un error en la dirección de correo electrónico. ¿Qué pasa si el remitente confundió a una mujer completamente diferente con mi esposa? Tal vida se vuelve insoportable. Ayer estaba satisfecho y confiado en mi felicidad, y hoy estoy en total incertidumbre. Después de limpiarse después de la cena, se sentó a ver televisión, tratando de distraerse. David y Lauren discutieron sus planes de fin de semana antes de prepararse para ir a la cama. David notó que necesitaba dormir un poco, ya que tenía que levantarse temprano para trabajar y prepararse para el próximo viaje. La idea de lo que podría suceder si Lauren comenzara a ser íntima esa noche le causaba dolor de estómago a David. Tratando de darle sentido a todo esto, se sentía completamente perdido, como si estuviera tratando de agarrar la cola de un burro mentiroso en la oscuridad. Lauren se metió en la cama antes que David, envolviendo ansiosamente sus brazos alrededor de él. En un tono juguetón, sugirió, ¿puedo alejarte del trabajo al menos por media hora, mi amor? Los pensamientos de David corrían más rápido al darse cuenta de que cada vez se le ponía más presión. «Oh no», pensó suavemente, ¿cuánto más puedo soportar antes de perder el control? Fiel a su plan original, respondió pacientemente, por mucho que me gustaría, querida, me temo que ni hoy ni mañana podré serte útil. Este proyecto me ha absorbido por completo. Al decir estas palabras, una vez más no podía comprender cuánto había cambiado su vida en el minuto que le tomó leer y entender esa simple carta que recibió hace solo 10 horas. Está bien, mi amor. Entiendo todo. Solo pensé que si no te importa, podría darte un descanso muy necesario. Lauren abrazó a David con fuerza, lo besó suavemente en la parte posterior de la cabeza, le deseó buenas noches y se dio la vuelta. David sintió una mezcla de alivio y confusión. Cuando ella dijo las palabras, la desesperación lo invadió mientras pensaba, es solo mi maldita suerte. Tratando de evitar más preguntas y miradas de juicio, David se levantó de la cama y se fue a trabajar antes de que Lauren se despertara. A David le cayó en cuenta que había juzgado mal la situación. Los eventos de la noche anterior recordaban la insidia de la famosa historia de Edgar Allan Poe, El corazón delator. Al darse cuenta de esto, decidió evitar otra noche de intimidad con Lauren. «Hola, cariño, solo quería informarte que estaré trabajando tarde hoy para prepararme para el próximo viaje y las reuniones de mañana. No tienes que preocuparte por la cena para mí, me compraré algo. Intentaré verte antes de irme a la cama». Este mensaje de David sonaba en su correo de voz, dejado alrededor del mediodía. Sin embargo, el jueves resultó ser muy poco productivo en términos de preparación para las reuniones de negocios. Siendo un planificador y organizador nato y profesional, David no podía deshacerse de la necesidad de poner las cosas en orden. Aunque no tenía pruebas concretas de la infidelidad de Lauren, se sentía obligado a poner todo en orden. Contactó incansablemente a numerosos abogados hasta que finalmente encontró uno para reunirse al día siguiente y al mismo tiempo, peinó Internet en busca de posibles dispositivos de grabación. Después de tomar la decisión de comprar, comenzó a buscar las tiendas más cercanas en la ciudad que ofrecieran dispositivos similares. Finalmente, se encontró con una tienda que llamó su atención y mentalmente notó que definitivamente la visitaría antes de ir a casa. A pesar de la indiscutible competencia de David en su trabajo actual, sus pensamientos y emociones claramente estaban en otra parte. Al llegar del trabajo un poco tarde, se dirigió a una tienda especializada en equipos de escucha. Allí, adquirió una pluma con control de voz que podía poner discretamente en el bolso de Lauren, un artículo que ella usualmente llevaba consigo en la oficina y en el coche. Lauren estaba encantada de encontrarse con David cuando llegó a casa alrededor de las 9 de la noche, contenta de que finalmente hubiera regresado. «Hola, querido»,
¿Cómo va el trabajo en el proyecto y el próximo viaje?, preguntó Lauren a David, tratando de crear la apariencia de preparación para el próximo viaje. ¿Qué pasa?, preguntó, notando las respuestas breves y abruptas de David a sus preguntas anteriores. Lauren, creo que todo va bien. Hemos asignado recursos adicionales para abordar estos nuevos desafíos, así que espero que para el viernes, todo esté resuelto para bien o para mal, reflexionó David, dándose cuenta de todos los riesgos asociados con esto, ya sea beneficiosos o perjudiciales. ¿Compartía ella los mismos sentimientos ahora? Afortunadamente, la noche del jueves transcurrió según el mismo plan que la anterior. Lauren, para su crédito, parecía completamente imperturbable y, en opinión de David, se comportaba con él de la misma manera que antes. Sin embargo, en comparación con él, David estaba en completo desorden. El viernes, David se levantó de nuevo al amanecer. Examinó meticulosamente la pluma, se aseguró de que estuviera en perfecto estado de funcionamiento y la colocó cuidadosamente en el bolso de Lauren. Habiendo completado esta tarea, salió de la casa. Para pasar el tiempo, decidió detenerse en una cafetería local. Finalmente, el reloj marcó las 10 a.m., lo que significaba que era hora de su cita con el abogado. Inicialmente, David planeaba reunirse solo para recopilar información, sin embargo, durante la reunión, se dio cuenta de que le gustaba inesperadamente la actitud y la experiencia del abogado, y realmente lo apreciaba. Durante la conversación, profundizaron en la esencia de ese maldito correo electrónico y sus persistentes pero confusas preocupaciones. Además, notaron que hoy tendría lugar una importante reunión de su esposa con su amante, y David tenía la intención de verificarlo personalmente. Al darse cuenta de que solo tenía esa carta decepcionante como prueba, la idea de invertir dinero en un detective privado o en costosos equipos de vigilancia electrónica parecía poco práctica. La reunión de David con el abogado le permitió comprender la previsibilidad del proceso de divorcio. En ausencia de hijos, el divorcio sin culpa resultaba relativamente sencillo, especialmente considerando los ingresos y ahorros para la jubilación comparables de David y Lauren. Aunque había una cantidad significativa de deuda en su casa, la idea de liquidarla sería más un choque psicológico que una carga financiera. No obstante, al salir de la oficina del abogado, David se sentía completamente confundido. ¿Cómo puedo sobrevivir a esta terrible situación y convencerme de que todo no será tan terrible? Estábamos destinados a estar unidos para siempre hasta que la muerte nos separara. Durante el almuerzo, David estaba sentado en Starbucks, navegando con entusiasmo por Internet y profundizando en el tema del divorcio. Los sitios estaban repletos de información sobre cómo reconocer los signos de infidelidad, cómo eludir responsabilidades, ocultar ingresos e incluso detectarlos. Los más informativos eran las fuentes dedicadas únicamente a descubrir las causas del adulterio. La motivación de Lauren causó una gran resonancia en David. Quizás fue esta realización la que hizo que David deseara en secreto que todo esto resultara ser una ilusión. No podía imaginar a Lauren engañándolo. Su vínculo era demasiado fuerte, su amor demasiado profundo, su conexión demasiado armoniosa para que la traición fuera real. Al llegar al punto en que se volvió insoportable leer sobre el engaño, David empacó sus cosas y se dirigió al mismo motel. El tiempo parecía volar imperceptiblemente, o eso parecía a David, mientras se dirigía al motel mencionado en esa carta decepcionante. Una comprensión se apoderó de él: si la aventura que sospechaba era realmente cierta, entonces es probable que Lauren no siempre eligiera el mismo motel. Esta posibilidad hacía que todos sus esfuerzos fueran inútiles y le quitaba la confianza de que podría descubrir algo. Una pluma discretamente colocada en su bolso eventualmente podría dar respuestas a algunas preguntas, pero David ya no podía tolerar la incertidumbre sobre el futuro de su matrimonio. Al llegar al estacionamiento del motel a la 1:40 p.m., estacionó su coche en un lugar apartado que daba vista a la mayoría de las habitaciones. Ahora solo quedaba esperar pacientemente. Como no había muchas personas entrando y saliendo del motel, las acciones del hombre llamaron la atención de David. Después de estacionar su elegante Acquire, el hombre se dirigió a la oficina y luego entró en una habitación en el primer piso.
Aunque David no podía recordar el nombre del hombre, pensó que lo reconocía. Comenzó a parecerle que ya había conocido a esta persona en el pasado. Todas las dudas y esperanzas de David se desvanecieron en un instante. Solo 5 minutos después de que el Honda Accord de Lauren se detuviera junto al Acquiere, ella salió del coche con el bolso apretado en sus manos. Rápidamente se dirigió a la puerta de la misma habitación y, sin dudarlo, llamó a la puerta. Después de unos momentos, el hombre abrió la puerta, permitiendo que Lauren se deslizara adentro sin dificultad, irradiando su característica confianza. La realización de este hecho golpeó a David como una tonelada de ladrillos y lo sumió en la desesperación. «Al diablo con mi vida», murmuró amargamente, golpeando el volante con los puños en frustración. ¿Cómo pudo Lauren traicionarnos así, y por qué? Era un completo caos sin ninguna explicación lógica. David se sentía completamente perdido e inseguro. El hombre en quien pensaba que era confiable y consistente lo había traicionado por completo. Los pensamientos de David giraban en un torbellino, corriendo en todas direcciones como una montaña rusa vertiginosa furia en Kerouac Woods. En ese momento, se dio cuenta dolorosamente de que su matrimonio se estaba desmoronando. Al darse cuenta de que no era la primera vez que Lauren lo engañaba, David sintió una profunda sensación de desesperanza. Parecía no tener nada más que perder. Cerca del motel, no tenía deseos de confrontarlos tocando la puerta. La situación podría convertirse en un problema y necesitaba tiempo y espacio personal para ponerse en orden y desarrollar una estrategia para acciones futuras. Su anterior falta de confianza en sí mismo no le permitía prepararse emocionalmente para las próximas acciones. De repente, recordó la pluma que había deslizado en su bolso y frunció el ceño con amargura. Esta realización lo golpeó con fuerza, y pensó, así es, esa maldita pluma. ¡Qué maravilloso! Logró tomar varias fotos de los 2 coches estacionados uno al lado del otro y guardar el registro de su encuentro. Le interesaba especialmente el coche del hombre. Hizo zoom y fotografió su matrícula. Gradualmente, se dirigió hacia la salida y volvió a la carretera. Sin un propósito debido a la conducción sin rumbo, se encontró peligrosamente cerca de un semáforo en rojo, evitando por poco una colisión que lo sumió en un estado de shock. Buscando algo que pudiera calmarlo, se dirigió a un pub local donde, con un vaso de cerveza refrescante, pudo tomarse un respiro y reflexionar sobre todos sus pensamientos. Al principio, le pareció que había pasado de una simple premonición a una comprensión completa, pero pronto se dio cuenta de lo poco que sabía sobre la situación actual. La identidad de ese hombre seguía siendo un misterio, así como la duración y los motivos de la infidelidad de su esposa. En su opinión, él y Lauren habían estado en una relación exclusiva durante más de 7 años, que terminó en un compromiso y un matrimonio posterior. A pesar de que tenía pruebas, no estaba seguro de que Lauren le contara toda la verdad. Aunque escuchar la grabación no le haría sentirlo mejor, tenía que escucharla antes de decirle a Lauren que sabía sobre su aventura. Entendía que estar cerca de Lauren cuando ella estaba de humor para la intimidad más tarde después de su supuesto viaje de negocios sería problemático. Toda la semana, trató de distanciarse de ella usando el viaje de negocios como excusa. Sin embargo, ahora que el viaje ya no era una razón válida, negarse a ser íntimo con Lauren solo llamaría la atención. Esto le hizo pensar en lo mejor que debía hacer. Necesito esta pluma urgentemente. Después de eso, voy a dejar este lugar y pasar unos días pensando en mi situación actual, anotó mentalmente David. Después de elaborar un plan rudimentario, una idea insidiosa llegó a la mente de David. Ella esperaba que llegara más tarde de lo habitual esta noche. Para no molestar ni a ella ni a su amante, tengo que llamar y decirle que estoy casi en casa. Después de terminar su bebida y pagar la cuenta, subió al coche, tomó el teléfono y marcó el número de Lauren. Tras grabar un mensaje de voz, habló emocionado: «Hola cariño, tengo noticias increíbles. Nuestro arduo trabajo ha dado enormes frutos, y todos han hecho un gran trabajo para poner todo en su lugar. Estoy a solo 30 minutos de casa, y casi no hay atascos en la carretera. Debería estar en casa a la hora de siempre.
cuando estas palabras salieron de sus labios, David no pudo evitar sentirse decepcionado. Espero que esto la conmueva hasta lo más profundo de su alma, mujer insidiosa. Continuó su camino a casa, donde rápidamente recogió varias bolsas y las puso en el maletero de su coche. Calmándose, se dispuso a escribir una carta para Lauren. Dada la incertidumbre del resultado de la noche, quería irse sin ser notado, sin conflictos innecesarios. Dado que el contenido de la grabación en la pluma espía le era desconocido, prefirió posponer una confrontación seria por ahora. Además, quería dejarla en el mismo estado en que ella lo había dejado a él. Mientras marcaba el número de Lauren, David aún no sabía que ella y su amante Rob estaban teniendo la última relación íntima del día, lo que significaba el final de su romance juntos. Después de escuchar el mensaje de voz, exclamó en voz baja: «Oh no, tengo que decirle a Rob que fue David quien le informó que ya estaba en camino a casa y que llegaría alrededor de las 6 de la tarde. Bueno, al menos tienes suerte de que te avisaron de la llamada con anticipación», comentó Rob juguetonamente, y Lauren lo abrazó y se despidió, luego se apresuró al baño para ducharse. Rob se vistió rápidamente y salió de la habitación, dejando a Lauren disfrutar de una ducha refrescante. Su objetivo era el gimnasio, al que siempre iba después de la intimidad. Mientras conducía a casa, Lauren no podía dejar de pensar en la inesperada llegada temprana de David y en su alegre estado de ánimo. Al entrar en su vecindario, supuso que él llegaría a casa tarde y cansado, considerando que no había estado en casa la mayor parte de la semana. Pensó que probablemente querría intimidad esa noche. Al acercarse a la casa con una ligera ansiedad, dobló la esquina y vio que el coche de David ya estaba estacionado en la entrada. Se sorprendió de cómo había logrado conducir tan rápidamente a través de los atascos de tráfico de los viernes y murmuró: «Vaya, es bueno». Después de estacionar su Accord junto al coche de su esposo, Lauren no pudo evitar pensar que su esposo la abrazaría felizmente tan pronto como entrara. Estaba pensando que ofrecer una agradable cena festiva por adelantado podría ser una decisión sabia. David esperó ansiosamente a que el coche de Lauren llegara a la casa. Este sería su primer encuentro desde que descubrió su infidelidad. Ya tenía sus cosas recogidas en el coche, la nota estaba cuidadosamente preparada, solo faltaba una pluma para conocer todos los detalles. Instalado en la sala de estar, esperaba interceptar a Lauren inmediatamente a su llegada. «Hola, cariño», exclamó Lauren al entrar en la habitación y notar que David se levantaba de su asiento. Él irradiaba una sensación de autoconfianza. «Parece que todo salió bien. ¿Qué tal si nos damos un capricho con una cena de celebración?», ofreció, abrazándolo y besándolo suavemente. «Suena genial», respondió David, su rostro resplandeciente de felicidad. «Ya que llegué a casa antes de lo esperado, ¿por qué no subes y te cambias mientras yo reservo una mesa?», sugirió. Lauren asintió de buen grado, colocó cuidadosamente su bolsa de trabajo y su bolso sobre la mesa, y subió las escaleras al dormitorio. Tan pronto como David escuchó el sonido de la ducha encendiéndose, se dirigió silenciosamente hacia su bolso y sacó una pluma. Presionando cuidadosamente el botón de rebobinado, encendió la reproducción y escuchó la conversación íntima de los amantes, luego apagó rápidamente el dispositivo. Con el corazón pesado, David admitió que era hora de dejar todo atrás. Colocó cuidadosamente la nota para Lauren sobre la mesa junto a sus cosas y se quedó un momento en la puerta. Un sentimiento de tristeza lo invadió cuando miró por última vez su hogar compartido, dándose cuenta de que ya no era posible recuperar el amor que lo unía a Lauren. Apresurándose, Lauren se dirigió a la ducha, pensando que su esposo podría tener hambre después del viaje y querría intimidad más tarde. Sin embargo, al no encontrarlo en la sala de estar, se dirigió rápidamente a la cocina. Después de mirar alrededor, encontró una nota sobre la mesa. Agarrándola, comenzó a leer ansiosamente, y luego fue superada por el shock y la desesperación. «No, Dios, no puede ser verdad», jadeó. «Descubrí sobre tu amor y la aventura que comenzaste. Debo admitir que al principio me costó creerlo, pero tu cita en el motel despejó todas mis dudas. Esta revelación ha destrozado por completo mi alma, y siento una profunda tristeza y rabia hacia ti.
no puedo estar cerca de ti en este momento. Quiero aclarar mis pensamientos y he decidido irme por 1 o 2 noches. Tan pronto como aclare mis emociones, me pondré en contacto contigo para organizar un momento para nuestra conversación. Te pido que te abstengas de intentar contactarme o buscarme durante este periodo. Es mejor para ambos si no estoy cerca hasta que esté listo para verte cara a cara. Instalándose en la habitación, cenó abajo y, a regañadientes, pidió un doble whisky con hielo. Cuando volvió a la habitación, sintió que tenía que escuchar la grabación. Acomodándose en una silla junto a su escritorio, encendió la grabadora, y en el momento en que Lauren entró en la habitación, sonó un sonido familiar. «Hola», saludó a Rob. «¿Puedes creer que terminamos con las reuniones y todo lo demás en solo 30 días?» «No esperaba que todo fuera tan suave», respondió Rob con una sonrisa. «Hola, Lauren». «No, yo tampoco esperaba que fuera tan rápido. Pasamos mucho tiempo en la planificación y preparación, y resultó ser más del tiempo que pasamos en la ejecución. Creo que este es el resultado de un plan exitoso, ¿no crees? Personalmente, me siento aliviado de que todo finalmente haya terminado. El estrés de ocultar nuestra aventura me pesaba, y entiendo por qué las aventuras a largo plazo a menudo terminan desastrosamente. En nuestro caso, no es así. Aunque mi esposa todavía no sabe nada, puedo predecir que con el tiempo, todo llegará a un fin natural. Mencionaste que David no volvería a la ciudad hasta tarde en la noche, ¿verdad? Pensé que sería bueno tomar una copa hoy para celebrar nuestro éxito y concluir, por así decirlo, con un final inolvidable. Rob, fue bastante frustrante. Aunque entiendo tu solicitud, debemos adherirnos a las reglas establecidas y abstenernos de cualquier acción que no esté de acuerdo con las normas. Lauren y Rob se desnudaron, y David escuchó los sonidos de los besos provenientes de Lauren. La cama crujía lastimeramente, y David se convirtió en un testigo involuntario de su traición. David no podía entender por qué Lauren estaba poniendo su matrimonio en riesgo por una causa tan mundana. En segundo lugar, lo que más le impactó a David fue la ausencia de cualquier humillación o difamación hacia sus cónyuges. Esto le dio la certeza de que el romance era real, a pesar de que ya habían tenido 5 citas. La noche del viernes resultó ser inquieta para David y Lauren. El sueño no llegaba. Después de un rato, David finalmente aceptó que seguir escuchando la grabación no le haría ningún bien. Queriendo aprovechar al máximo el fin de semana, decidió escribirle a Lauren. Le envió un mensaje en el que planeaba llegar a su casa a las 11 de la mañana. Mientras tanto, al escuchar el sonido de un mensaje entrante en su teléfono, Lauren lo tomó rápidamente. Después de leer el mensaje de David, respondió escribiendo que quería que él volviera a casa y se disculpó por haberlo lastimado. Sin embargo, David, perdido en sus pensamientos, no prestó atención a la respuesta de Lauren. David llegó poco antes de las 11 a.m., sus pasos pesados mientras caminaba hacia la puerta principal. Presionó el timbre, y Lauren respondió. «David, no tienes que tocar el timbre», dijo con un tono de molestia en su voz. Sin embargo, David explicó, «me resultaba incómodo simplemente entrar». Sintiendo la tensión, sugirió, «tal vez podamos sentarnos en la mesa de la cocina y hablar sobre lo que sucederá a continuación». Pero Lauren no pudo ocultar su decepción por el comportamiento frío y formal de David, y se sintió incómoda con la forma en que se estaba desarrollando esta conversación. Mientras se sentaban en la mesa uno frente al otro, hubo una breve pausa en la habitación, como si el tiempo se congelara, antes de que David rompiera el silencio con una pregunta que hizo que Lauren se estremeciera. ¿Puedes negar que descubrí tu relación con Rob? Las lágrimas llenaron los ojos de Lauren mientras reflexionaba sobre la pregunta de David, maravillándose de su determinación inquebrantable y su franqueza. Ella creía que esta conversación debería haber estado dirigida a ayudar a David a entender que sus acciones no habían cambiado su amor por él, y que su aventura con Rob solo era una forma de demostrar que sus colegas en el trabajo estaban equivocados. David, es importante que entiendas el panorama completo.
Aunque David estaba al tanto de los encuentros fortuitos, no sabía de las importantes conversaciones que tuvieron lugar entre Lauren y sus colegas de trabajo y que finalmente llevaron a la creación del plan de Rob y Lauren, que tenía como objetivo refutar la opinión de sus amigos. Antes de que empecemos a investigar este caso, es importante que sepas que Rob y yo emprendimos esta empresa solo para demostrar que es posible tener una aventura sin despertar sospechas de nadie. Al mismo tiempo, hace unos meses surgió entre mis colegas de trabajo el tema de hablar sobre cómo se descubren las aventuras y qué conmociones destructivas causan en el matrimonio. La discusión llevó a una clara división en dos puntos de vista opuestos. Por un lado, estaban aquellos que creían que cualquier aventura que fuera más allá del sexo por una noche inevitablemente sería descubierta, y viceversa, aquellos que argumentaban que para esconder, en muchos casos, aventuras de una noche, era necesario planear cuidadosamente y, por supuesto, recurrir al engaño. Rob y yo nos unimos al segundo grupo y comenzamos a discutir las precauciones que serían necesarias. Espera un momento. ¿Estás diciendo que todo esto fue solo un experimento o un juego para ver si podían tener una aventura secreta sin que nadie lo notara? Sí, eso es correcto. Solo discutirlo se convirtió en una especie de juego. Las ideas que inicialmente reflexionamos durante varias reuniones de almuerzo crecieron y se desarrollaron y finalmente nos llevaron a diseñar un plan con gran detalle. Nos aseguramos de que pudiéramos completarlo con éxito, pero había una trampa: nuestro éxito dependía de mantener nuestros logros en completo secreto. En resumen, decidimos poner nuestro plan a prueba, sabiendo muy bien que Rob valora a su esposa tanto como yo te valoro a ti. Nuestro pequeño juego, por así decirlo, no tenía nada que ver con nuestra relación. Era puramente físico. Acordamos dos condiciones del experimento: debía durar al menos 30 días y debíamos encontrarnos al menos 5 veces. Pero, David, entiende que nuestra conexión era puramente física. No había amor entre nosotros. Ambos amábamos mucho a nuestros cónyuges. Nos aseguramos de que todo lo que hacíamos juntos no fuera más allá de los límites establecidos por nosotros con nuestras parejas y no violara nuestras obligaciones con nuestros cónyuges. David exclamó: una vez tuve una esposa fiel, pero ahora ya no es así. Entiendo que ahora conoces la verdad, pero si no lo supieras, creerías que yo seguiría siendo fiel. Para mí, estas reuniones no significaron más que una conexión física, y durante todo este mes, cada vez que querías intimidad después de que Rob y yo estuviéramos juntos, nunca te rechacé, dijo Lauren. Genial, Lauren, un pequeño contratiempo pero sin consecuencias reales, y ahora debería sentirme feliz, dijo David. Entiendo que estás sufriendo, y este terrible descubrimiento te hizo sentir terrible. Sinceramente, lamento el dolor que te causé, pero espero que contarte los detalles ayude a disipar todas tus dudas sobre mi amor por ti y elimine las dudas sobre mis sentimientos por Rob. Él es solo un colega de trabajo con quien tuve una conexión física, pero carecía de cualquier emocionalidad. Este error solo ocurrió porque ambos tomamos una terrible decisión. Rob y yo fuimos cuidadosos y creímos que nuestras acciones pasarían desapercibidas, nunca pensando que podría dañar nuestro matrimonio, dijo Lauren. Bien, entonces vayamos al grano. Es una historia bastante larga, pero al final, se reduce al hecho de que me has sido infiel durante todo un mes. Te involucraste en una relación íntima con otro hombre, ignorando completamente nuestros votos matrimoniales, y querías esconder esta relación de mí hasta el final de nuestra relación. Ahora, vayamos a mi pregunta principal. Supongo que no estás refutando ninguno de los detalles desagradables que he descubierto sobre tu conexión con Rob, dijo David. Lauren estaba ligeramente deprimida en respuesta al asalto incesante de sus excusas. Aunque reconocía que los hechos permanecían sin cambios, creía que las razones subyacentes deberían importar. Estas reuniones fueron puramente físicas, sin ninguna atracción genuina entre ellos. No había el más mínimo deseo entre ellos. Su único objetivo era demostrar su capacidad para ocultar la infidelidad. Una relación íntima no tenía significado para ellos y no aportaba ningún valor. David estaba en un estado de conflicto interno, oscilando entre la idea de que Lauren había tomado recientemente una decisión cuestionable y la posibilidad de que siempre hubiera tenido opiniones inusuales.
Aparentemente, realmente no hubo pasión entre ustedes, dijo David. David, entiendo que estás decepcionado. No hubo verdadera pasión en nuestra relación, solo fue físico. Siento mucho el dolor que te causé, y estoy dispuesta a hacer todo lo posible para rectificar la situación, dijo Lauren. Espera un minuto, sigue siendo un completo disparate. La idea de que solo fue contacto físico no tiene sentido, y en el fondo, eres muy consciente de este hecho. Hablamos mucho sobre lo importante que es ser fieles el uno al otro cuando tomamos una decisión informada sobre nuestra relación. El tema de la fidelidad surgió repetidamente en nuestras conversaciones sobre el matrimonio. Durante casi un año, nos encontramos exclusivamente el uno con el otro, e incluso antes de que te propusiera, hablábamos sobre nuestra lealtad mutua. Una y otra vez, de hecho, hicimos una promesa clara y explícita de permanecer fieles y lo confirmamos en nuestros votos matrimoniales sagrados. No puedo recordar ni un solo caso en que permitiéramos remotamente la idea de que una simple excusa, solo fue sexo, fuera suficiente para nosotros, dijo David, dándose cuenta de la futilidad del argumento. Lauren se abstuvo de argumentar. David, tienes toda la razón. Por supuesto, tuvimos una conversación seria sobre la lealtad, pero quiero decir que compartimos los mismos valores fundamentales, especialmente nuestro profundo amor mutuo. Quiero asegurarte que mi amor por ti ha sido inquebrantable durante los últimos 7 años y más, y nunca he albergado ningún sentimiento por Rob, ni siquiera por un momento. Incluso si jugar al dominó con Rob 5 veces al mes pudiera afectar nuestra relación, nunca lo permitiría. Quiero decir que estas reuniones íntimas fueron únicamente una forma de demostrar nuestro punto, dijo Lauren. Entonces, ¿por qué no juegan al dominó en su lugar? ¿O tal vez al backgammon? ¿No podrían haber hecho algo más en vez de tener sexo? Dijiste explícitamente que el sexo con Rob era opcional y que nadie jamás sabría sobre este asunto. Así que, para demostrar tu capacidad de tener una aventura, podrías haber hecho otra cosa en la habitación del hotel que creara la apariencia y la esencia de una aventura. Misión cumplida, ¿verdad? Tener sexo no era la única manera de probar tu capacidad de tener una aventura, dijo David. Independientemente de si hubo intimidad entre ustedes o no, todavía había la necesidad de esconder tu aventura de tus cónyuges, y por lo tanto, eres completamente responsable de esto. Lauren inclinó la cabeza hacia un lado, pensando en la pregunta de David, y rápidamente se sumergió en un pensamiento profundo. Estaba tratando de pensar en alguna otra excusa para responder a su declaración. En vista del hecho de que nadie jamás lo sabría, no importaba en absoluto si Rob y yo teníamos una relación íntima o no. Para ganar exitosamente nuestra apuesta secreta, solo necesitábamos realizar nuestro romance escondiéndolo con la ayuda de encuentros secretos en hoteles. Por lo tanto, surge la pregunta, ¿por qué finalmente decidió tener relaciones sexuales? No estoy segura, David. La idea de un secreto nunca se me había ocurrido antes. Desarrollamos un plan de romance secreto para ver si podíamos llevarlo a cabo. Al final, decidimos probar nuestro plan en la práctica, con la intención de llevarlo a cabo hasta el final, explicó Lauren. Durante todo el día, has usado constantemente la palabra «solo» para minimizar la seriedad de tus acciones. Es como si casualmente dijeras «solo por un segundo» o «solo un poquito», cuando en realidad tu acto es muy destructivo. Causa daño, y es lo más dañino que cada uno de nosotros puede hacer por nuestro matrimonio. Aún peor es que no te das cuenta de la magnitud de tus acciones, lo cual es quizás incluso más perturbador que el hecho de que tuviste una relación íntima con otro hombre 5 veces en un mes. Es como si pensaras que estos encuentros eran insignificantes, lo cual está muy lejos de la verdad. Este asunto es de gran importancia para mí, y hasta ahora no hemos hecho ningún progreso en resolverlo, así que decidí irme por un tiempo, dijo David. Después de irse, David regresó al hotel. El siguiente lunes, decidió cancelar su trabajo y comenzar a pensar en los argumentos de Lauren. Estaba desconcertado por el hecho de que ella valoraba tan poco su lealtad que estaba dispuesta a renunciar a ella por ganar una discusión sin sentido con colegas que no entendían nada sobre la situación.
Se hizo evidente para David que para ella, todo esto era solo un juego. Decepcionado y harto, decidió en silencio, he tenido suficiente. Se preguntó si debía seguir reflexionando sobre este asunto, buscando desesperadamente una explicación para sus acciones. Sin embargo, en el fondo, sabía que no había excusa alguna. No se trata solo de la intimidad física, es una traición a su promesa de serle fiel, esos votos sagrados que hizo, prometiendo cumplirlos toda su vida hasta que la muerte los separe. Lo que realmente sorprendió a David fue que, a pesar de la seriedad de su elección final, se sintió extrañamente tranquilo. Además, sintió un alivio que no había sentido desde el momento en que recibió esa maldita carta. A pesar de su decepción inicial, Lauren no perdió la esperanza y aceptó rápidamente la propuesta de David para una nueva reunión al día siguiente. Curiosamente, mientras revisaba una pila de papeles, Lauren preguntó, ¿qué es esto?, con una nota de escepticismo. David respondió, parece que es solo una trampa.